Bueno, hace 8 días estuvimos hablando, yo hace un resumen así chiquitico como de hora y media para los que no vinieron hace 8 días. Mentira, vamos a hacer un resumen así corto. Empecemos por el título que el Señor puso a esta predicación, se llama Los pecados de Sodoma y Gomorra. Entonces ya de entrada, para los que conocen la Escritura y los que no conocen, hoy van a entender que era Sodoma y Gomorra, eran dos ciudades que nosotros pensábamos y siempre nos habían enseñado y está escrito, y es así, la enseñanza es tan real como esa, de que Sodoma y Gomorra fue destruido por la homosexualidad. Y vimos hace 8 días que es cierto, eso está escrito, se volvieron homosexuales casi toda la población, porque la Escritura dice que se aproximaron a la casa de Lot, desde el más joven, desde los más niños hasta los más adultos, los hombres de Sodoma, que querían violar a 2 ángeles que el Señor había enviado a destruir la ciudad. Y cualquiera que tenga duda de eso me avisa, cualquier hermano o este servidor, el pastor, los otros pastores pueden hablar de eso en el momento del café para que le explique muy bien esa parte. Pero nosotros pensábamos que ese era el pecado que tenía Sodoma y Gomorra. Y las Escrituras nos enseñan que ese fue el resultado de una cantidad de pecados que ellos cometieron. Pecados que quizás nosotros a diario estamos cometiendo. Miremos cuáles son. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49-50. Ustedes tienen las Escrituras por ahí. ¿Todos tenemos? ¿Sí? Todos tenemos, ¿verdad? ¿Tú no? Espera que me hace falta una Biblia por este lado. ¿Quién me ayuda una Biblia aquí para mi hermano caleño? Pero no entregue la suya y se quede sin Biblia, ¿no? Gracias, Oscar. Para ti. ¿La dejó en el carro, Lucho? Todos ya la tenemos, ¿verdad? Es que es muy importante que en esta congregación siempre, si no está escrito, no lo creamos, no lo vamos a creer, porque así un día nosotros nos hablaron muchos hombres y fuimos engañados, y yo en ese engaño vine y les hablé y también los estaba engañando, diciéndoles que éramos una iglesia trinitaria y eso no está en las Escrituras. Y cuando el Señor nos muestra que eso es mentira, ¿por qué? Porque no mirábamos, porque le creíamos a los hombres. Y lo mismo que eso, guarde la platica, el salario, porque nos enseñaron que si usted trae el 10% de su salario, el Señor le va a dar más. Eso nos habían enseñado. Y cuando vimos en la Escritura que era mentira, ¿por qué pagábamos y dábamos todo ese dinero? Porque no leemos, porque le creemos a los hombres y no a la Escritura. Miremos en la Escritura, si está escrito, creámoslo, si no, no lo creamos. Ezequiel, el libro de Ezequiel 16, 49-50. Por eso es muy importante que cada uno tenga su propia Biblia en su mano. Porque la palabra de Dios dice que el verbo se hizo carne, o sea, esa palabra de Dios que está ahí se hizo carne. El libro de Ezequiel, capítulo 16, 49-50 nos dice: he aquí que la maldad de tu hermana Sodoma fue esta. Aquí le está hablando a Jerusalén. El Señor siempre nos habla con símiles o comparaciones. Usted sabe que la palabra de Dios es muy rica en literatura, en figuras literarias. Amén. Y aquí está hablando de un símil, comparando a una ciudad como hermana de otra. Dice aquí: he aquí la maldad de tu hermana Sodoma fue esta. Mire la maldad, que eran soberbios, que tenían abundancia de pan, que tenían abundancia de ocio, tuvieron tanto ella como sus hijas, ojo, y no amparó la mano del débil y del necesitado, y se llenaron de soberbia
y cometieron abominación delante de mí, y al ver lo que perpetraban, el Señor dice, los eliminé. Dice el Señor que los eliminó. No quedó, solamente quedaron 3 de esas 5 ciudades que estaban allí. Eran Sodoma y Gomorra y otras 3, y creo que Loja fue donde Lot se fue a esconder allí, a esperar un rato, y porque él estaba allá, esa ciudad no fue destruida. Pero Sodoma y Gomorra son conocidas a nivel mundial. De hecho, les decía hace 8 días que casi en todos los idiomas del mundo, para referirse a un homosexual, a una lesbiana, se les dice sodomitas, porque provienen de Sodoma. Me decía por allí el hermano Mario, me dijo hermano Mario que estuve mirando, de pronto para los jóvenes suena fuerte, pero porque esa palabra muchos de nosotros las hemos usado para agredir verbalmente a otra persona. La puedo decir aquí en el púlpito, la puedo decir porque es una enfermedad que está escrito en un libro de medicina. Lástima que no está la doctora, se fue de vacaciones. Saludos a Adrianita y a Lucho y a los niños que van volando por Colombia, que el Señor Jesucristo los lleve con bien. Esa palabra que es totalmente, está en los libros de medicina, se llama gonorrea. Esa palabra la han utilizado o la hemos utilizado cuando estábamos en el mundo muchas veces para referirnos a una persona, ultrajar a una persona en Colombia. En Colombia es una palabra que está en la parte de la medicina, pero que la usamos para ofender a otra persona bien vil. O sea, es una palabra muy baja para usar en el vocabulario y se usa mucho para agredir. Pues esa palabra tiene su origen en la palabra Gomorra, viene de la palabra Gomorra. Casualidad no es, casualidad no es. Es sencillamente que estos ciudadanos se ensorbecieron tanto, tenían tanta abundancia de pan, tenían tanto tiempo libre y no ayudaban a nadie porque se volvieron egoístas todas estas personas, que llegaron a un punto a su degeneramiento total y se convirtieron la mayoría en homosexuales. Y por eso el Señor vino y destruyó estas ciudades con fuego y azufre. Con fuego y azufre. Lo mismo va a pasar en la segunda venida del Señor Jesús. El Señor Jesús le preguntaban los discípulos del Señor que le hablara sobre los tiempos de antes del fin. Y él, en varios pasajes de las Escrituras, en los Evangelios, nos remonta otra vez a ese castigo que hubo en el diluvio universal y nos remonta otra vez al castigo de Sodoma y Gomorra. Y dice la Escritura que va a ser igual o peor de lo que está escrito. Por eso quedó allí. Les decía, hace 8 días tuvimos la bendición de poder salir a ir a esas tierras por los lados de Jerusalén y todo esto. Y en la Escritura vimos que Sodoma y Gomorra es, después de que era una ciudad o un territorio tan fértil, eso era lleno de vegetación, de frutas, de ríos, de alimentos, tenía un mar. Mejor dicho, esa zona era la abundancia. Hoy día, allá solo hiede, olor a petróleo y azufre y a muerte. No se puede cultivar absolutamente nada. Y ese mar que hay ahí, no hay vegetación, no hay peces, no hay nada porque todo está muerto. Tan así que la gente, por más que quieran hundirse en el mar los saca, porque es un mar que está muerto. Y la palabra del Señor dice que nadie más va a cultivar, y así ha sido hasta el día de hoy y hasta el día que venga el Señor Jesús. Pues creo que toda esta información, que es bíblica, no es de ningún predicador, nos debe empezar a hacer reflexionar en nuestras vidas. Porque mire lo que llevó a la destrucción de estas naciones: la soberbia, la abundancia de pan,
la abundancia de tiempo libre, o sea, de ocio, y el egoísmo de no querer ayudar al más débil, de no ayudar al desamparado. El egoísmo llevó a que el ser humano se degradara al punto de que el Señor viniera a destruirlo. Nosotros estamos totalmente igual. Le decía a ustedes que el Señor Jesús les preguntaron los discípulos que cómo iban a ser los tiempos finales. Vámonos a Mateo 24, por favor. Mateo 24. Yo voy saltando porque es bien largo, pero para que lleguemos al punto. Y después vamos a Lucas, que ahí, en Lucas, esa misma pregunta le hicieron, pero Lucas tiene otro punto que el Señor Jesús dijo, y fue cuando mencionó a Sodoma y Gomorra. Y aquí en Mateo, el Señor deja consignado en este evangelio lo que sucedió en el diluvio universal. Dice así, 24.1. ¿Todo lo tenemos? Mateo 24.1. Amén. Ok, dice así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo en mis comienzos acá en Dubái, ya vamos a seguir leyendo. En mis comienzos aquí en Dubái, yo trabajaba en todo lo que el Señor me pudiera dar. Con Germancito pintábamos apartamentos, colgábamos cortinas, casas nuevas. Cuando este país pues empezó, que era solo tierra, empezaron a construir. Además también fui guía turístico. Entonces me acordé de esto porque imagínense ahorita si me llamaran para un tour, yo les decía, miren este edificio tan hermoso, es el edificio más alto del mundo, pero todo esto va a ser derribado. Sí, ¿se imaginan? La gente no va a querer contratarme, se lo aseguro. Porque casi la mayoría de la gente que me dice, wow, ¿sí vio esos edificios? Sí, todo eso va a ser quemado. Entonces, me acuerdo del Señor Jesús que también les dijo eso, dijo, ¿sí ven esos edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así, y si el Señor lo dijo, así va a ser. Porque así sucedió en la época de Noé y en la época de Lot. Y fueron miles de años y muchos años después del uno del otro. Y esta actividad de Sodoma y Gomorra fue como hace 4.000 años y todavía sigue vigente porque el Señor Jesucristo en Hebreos 13:8 dice que es el mismo ayer y siempre, hoy y siempre. El Señor Jesús no cambia. Él es el mismo siempre. Y si allá castigó a esta gente y dejó clarito eso, va a ser lo mismo con el resto de que estamos por acá, si no obedecemos sus mandamientos. Seguimos leyendo. Y estando 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y a muchos se están engañando porque están diciendo que el Cristo es la segunda persona. Y el Señor ya lo advirtió, vendrán muchos diciendo que el Señor es el Cristo, pero están diciendo es otro. Los musulmanes dicen que el Señor Jesús es un profeta, o sea, están hablando de otro, porque el que habla la Escritura dice que Jesús es el Creador, que Jesús es el Padre eterno. Eso dice la Escritura. Entonces el Señor nos advirtió, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y otros también se han parado a decir yo soy Señor Jesús. ¿Ustedes no se acuerdan de un señor llamado José Luis Miranda, no sé qué, un puertorriqueño? Juan de Jesús Miranda. Creó una secta de más de 20.000 personas en el mundo. Hasta en mi pueblito, en Ibagué, hay una iglesia de este señor que ya murió y no ha resucitado y no va a resucitar.
Y cuando venga Cristo va a resucitar para irse para el infierno, sí, porque según lo que muestra, diciendo que Él era el Señor Jesús, se paró a decirle a la gente que Él es Jesús. Por ahí en China hay otra señora diciendo que ella es Dios y la siguen miles. Muchos se están levantando diciendo que son el Mesías, el enviado. Tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor Jesús ya lo está advirtiendo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre. 6. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Miren, mis hermanos, yo, Luis Eduardo Tafur, a mí me daba miedo las guerras cuando veo que se levantó tal nación contra otra nación y uy, estos tipos tienen bombas atómicas y ahora le va a botar la bomba atómica y se acabó el mundo. Eso es el temor de nosotros los seres humanos. Pero quien decide cómo y de qué manera se acaba el mundo y se acaba todo esto es el Señor Jesús. Porque Él dijo, vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Y si vienen cielos nuevos y tierra nueva es porque Él mismo se va a encargar de limpiar todo. Él mismo. Él no va a mandar a ningún otro político ni a nadie a poner bombas. Así pongan todas las bombas que quieran. El que decide y el que va a quemar todo esto es el Señor Jesús y nadie le va a quitar la gloria a Él. ¿Quién dice amén? Dice, porque se levantarán nación contra nación. Y cada rato lo vemos que fulanos pelean con fulanos, que tal país pelea con, y los presidentes se hablan y se tratan de muchas cosas y nosotros decimos, wow, agarró la tercera guerra mundial. Pero el Señor dice, y habrá peste y hambre, terremotos en diferentes lugares y eso lo estamos viendo. Lo que pasa es que la mayoría de los jóvenes que están aquí hoy y nosotros, muchos, no leemos las noticias que deberíamos leer. Y hoy en este mismo instante hay miles de niños, millones de niños que además de estar siendo brutalmente violados, muertos, están muriendo de hambre, están muriendo de muchas enfermedades y pestes. Muchos. Hablábamos, mi hermano Nicky me daba una aproximación de una estadística de la pedofilia que hay en el mundo. ¿Me puedes regalar ese dato? Desaparecen 8 millones de niños al año, son 22.000 por día. 22.000 niños diarios desaparecen en el mundo, 22.000. Las Naciones Unidas y otras estadísticas lo muestran. Y cuando se refieren a niños, en estas estadísticas no incluyen terremotos, tsunamis, sino menores de 14 que desaparecen directamente. 22.000 menores de 14 desaparecen diariamente para ser usados en películas de porno, para el disfrute de mentes dañadas por el ocio, por la soberbia, por la abundancia de pan, porque la mayoría que hacen todo esto con los niños son estas personas que tienen tanto dinero, que, o sea, son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y en su tiempo de ocio lo único que buscan son hacer maldades y van degradándose como seres humanos. Eso es lo que el Señor nos quiere dar, nos quiere informar hoy por medio de las Escrituras. Pensábamos que era solamente la homosexualidad, la destrucción de Sodoma y Gomorra. No, es la soberbia, la abundancia de pan, la abundancia de tiempo libre, ocio. Ahora vamos a mirar si es que es pecado tener tiempo libre. No, el mismo Señor en Éxodo, en el libro de Éxodo, nos muestra que Él nos dio un día de descanso, un día de ocio. Pero la situación era, ¿para quién? ¿Dedicárselo a quién? A Él. Y es donde nosotros caemos en el error. Entonces seguimos leyendo. Y muchos falsos... 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. A cualquiera que diga que Jesús es la segunda persona en la Trinidad no le hacen nada. A cualquiera que diga que Jesús es un profeta no le hacen nada. A cualquiera que diga que Jesús es un maestro no le dicen nada. Un gnóstico por allá o de esos de la metafísica que diga que Jesucristo es un extraterrestre no le hacen nada.
Pero aquellos, a nosotros, que digamos que Jesús es el Padre eterno, nos matan. Por eso dice aquí el Señor Jesús que por causa de su nombre seremos aborrecidos. Y somos aborrecidos. Somos aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Qué curioso, quiero compartir un testimonio porque lo vivimos. Yo sé que cada uno de los hermanos lo vivimos. El Señor una vez abrió esta casa para una persona, artista. Vivió en la casa, el Señor lo alimentó 1 año, le dio vivienda 1 año. Y hoy día tiene empresa. Y alguien le preguntó, venga, ¿y por qué no lleva al pastor en el evento? No, es que habla de Jesús y no podemos nosotros decir groserías delante de Él, y entonces nos gusta sentirnos bien cuando Él no está, porque si Él está nosotros no podemos decir groserías, no podemos tomar, porque por causa del nombre del Señor Jesús estoy siendo aborrecido. Entonces, ¿qué hace un hermano cuando sucede eso? Alegrarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se está cumpliendo en usted. Cuando usted dice que vamos a ser aborrecidos por su nombre, entonces yo leo acá y digo, voy en el camino correcto. Preocúpese cuando no lo aborrezcan por causa del nombre del Señor Jesús, porque hay que preocuparse si no lo están aborreciendo por causa de Él. Y muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse, ojo que esto es lo que viene acá, por haberse ¿qué? Leamos todos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No va a haber amor de muchos, pero la palabra de Dios me enseña quién es el amor. El Señor Jesús. Pueden leerse 1 Corintios, el capítulo 13, todo ahí enseña que Jesús es el amor. Lo leen en la casa. Se multiplica la maldad se va a multiplicar y se está multiplicando, mi hermano. Entonces, dice el Señor Jesús, 20, orad pues, ¿sí?, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Qué es tribulación? ¿Quién me dice de los jóvenes qué es una tribulación? ¿Quién me dice uno de los jóvenes qué es tribulación? Cualquiera, así como de uno en uno, no tantos, que son como 20. ¿No? O alguien que me quiera ayudar qué es tribulación, para que vayamos aprendiendo un poquitico. Sebas, dígame qué es tribulación, vale. Son problemas por causa del nombre del Señor Jesús. Muchos problemas. Muy bien, muy bien. Porque habrá entonces gran tribulación que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. El Señor está diciendo que lo que pasó allá con Noé y lo que pasó en Sodoma y Gomorra es nada comparado a lo que va a venir, porque aquí dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá, ¿cierto? Y aquellos días, si aquellos días no fuesen acortados, bienvenidos, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, o sea, de nosotros, aquellos días serán acortados. Y saltamos, dice que el Señor va a venir de un momento a otro. Pasemos al 27, dice, porque como el relámpago que sale de oriente se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es otro título que tiene el Señor Jesús. 32, 33, 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir eso? El Señor dice que todo se va a acabar, pero su palabra nunca va a terminar. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, yo Padre, dice la verdadera traducción. Solo yo Padre, dice la verdadera traducción. O sea, el día y la hora solo lo sabe el Señor Jesús.
Solo la sabe el Señor Jesús. Toda esa gente llena de soberbia y de orgullo que conocemos han hecho que miles de personas se suiciden porque les han dicho en el año, cuando llegó el año 2000, que se iba a acabar el mundo. Y muchos murieron porque un pastor o una persona que no es la Escritura, el mundo ya se va a acabar, y se suicidó un poco de gente. ¿Por qué? Porque le creen a los hombres y no le creen a la Escritura. Si el Señor Jesús dice que nadie, absolutamente nadie sabe la hora ni el día de que va a ser la destrucción, entonces nadie lo sabe. Solo en el Señor hay que esperar. ¿Y cómo debemos esperar en Él? Velando, vigilando mi vida, vigilando, leyendo, cumpliendo las Escrituras, cumpliendo las leyes que el Señor me manda para mi vida. Y dice acá, 37, más como en los días de ¿quién? Así será la venida del Hijo del Hombre, o sea, así será la venida del Señor Jesús. Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaba haciendo la gente? Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿A cuántos? Así será también la venida del Señor Jesús. A todos. Solo se salvaron en ese diluvio en la humanidad de entonces 8 personas. 8 de todo el mundo. Porque la gente no quiso escuchar. Porque la gente no quiere escuchar el mensaje de salvación. Imagínense el pobre Noé construyendo esa arca y toda la gente viniendo, los borrachos. ¿Usted qué está haciendo, hermano? ¿Por qué no se toma unas polas conmigo? Venga, vamos allí, vamos a la discoteca, vamos, sigamos en esto, que eso está bacanísimo, sigamos en esto, que eso, ese Señor no viene. Y cuando empezó a llover y caía agua por abajo y por encima. Dice la Escritura que, ¿cuál es el monte más alto que tenemos ahora? ¿Cuál? El Everest. Pues imagínense, en la época, el Everest de esa época, como 15 metros más de agua para arriba. O sea, limpio todo. Si el Señor está comparando, diciendo que así va a ser, así va a ser. Miremos qué dice en Lucas 17, para entrar al tema que el Señor nos está mostrando. Lucas 17, 28. Pero hay una muy buena noticia. Todo aquel que confiese que el Señor Jesús es el Señor y cumpla todos sus mandamientos, será salvo. Así que tenemos esa esperanza grande en el Señor Jesús. Lucas 17, 28. Lo mismo, mire lo que dice aquí en otro punto de vista de Lucas, hablando lo mismo. El Señor les habló de eso, que tengan cuidado de falsos profetas, todo esto, y dice 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. O sea, así también será en los días del Señor Jesús cuando Él venga. ¿Qué hacían? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿A cuántos? 28. Asimismo, como sucedió en los días de ¿quién? Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió ¿de dónde? De Sodoma, ¿qué pasó? Llovió del cielo fuego y destruyó a algunos. ¿Cuántos dice el Señor? A todos. Porque hasta la mujer de Lot murió allí, aún teniendo la oportunidad de salir. Pero se le dio una orden. Le dijo: señora, ninguno mire para atrás. Ninguno mire para atrás. Es algo espiritual. Es algo espiritual lo que el Señor nos está mostrando. Usted ya empezó su camino hacia el Señor. Si mira para atrás, se va a morir.
Eso dice eso, ¿no? Y la señora esta llegó y arrancó a correr y ya había dado la orden el Señor. El punto es la obediencia. ¿Por qué no obedecemos lo que el Señor nos manda en la Escritura? La obediencia. El Señor le dijo, no mire para atrás. Salió Lot con sus 2 hijas y su esposa. Cuando empezó la totacera atrás, la lluvia de fuego y de azufre, ella volvió a mirar para atrás y se convirtió en sal, que es lo que hiede esa zona, hiede pura sal, hiede azufre esa zona ahorita hoy día. ¿Qué pasó? Pues que le dieron la oportunidad de salir, porque el Señor siempre va a dar la oportunidad a toda persona que salga, porque todo homosexual, todo borracho, todo ladrón, todo mentiroso, todo adúltero, toda persona que se arrepiente a tiempo, el Señor va a tener misericordia. ¿Quién dice amén? Él va a tener misericordia. Tuvo misericordia de la mujer de Lot que saliera de ese lugar, pero no, seguramente, no dice la Escritura, pero es como si volteara a añorar lo que quedaba allá. Ay, no, mi carro, mi casa, el club, la discoteca, el trago, el whisky, las muchachas, los muchachos, añorándolo el pasado, y el Señor hizo que se convirtiera en una estatua, murió. Pero mire lo que dice la Escritura. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Por qué los destruyó a todos? Porque todos, decíamos hace 8 días, se llenaron de orgullo. Gente que cree que se las sabe todas, nunca se equivoca, que no necesita de Dios, o a pesar de que conoce de Dios, habla del Señor, pero con una arrogancia en el sentido de que no necesita nada del Señor. Y eso a veces nos pasa a muchos de nosotros. Nosotros estamos siempre en ese juego de cuando no tenemos nada, venimos y buscamos al Dios bombero que me resuelve y me apague el fuego. Y tan pronto tengo trabajo, tengo carro, un buen salario, dejo de venir a la congregación. Y vuelve el Señor y me quita todo eso y me vuelve a la congregación. Y sí, pastor, sí, usted tiene razón, yo me estoy descuidando mucho. Sí, y vuelve y le trae el trabajo y vuelve y se va. Hasta que un día el Señor se va a cansar. Porque el Señor también se cansa. Eso es la Escritura. Se cansa. Como un papá. Uno de papá siempre a sus hijos le tolera esto y le ayuda y lo aconseja y lo castiga y hasta que llega un punto y uno dice, no, ya no más, hasta luego, no más, que lo reprenda el Señor, ¿cierto? Entonces, queda ahí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a tener conciencia de que las cosas del Señor es una constancia. Por no tener tiempo para el Señor, esta gente fue consumida a fuego. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a tener ocio, a tener orgullo, se llenaron. Es más, tenían tanta abundancia que cuando uno tiene abundancia uno no busca de Dios. Cuando uno tiene abundancia, uno no busca de Dios. La mayoría de la gente que es de negocios, que tiene plata, que tiene un salario superior, no le gusta venir a la congregación porque todo el tiempo está en negocios, la plata, lo otro. Y cuando venga el Señor, le va a pasar lo que le pasó en Sodoma y Gomorra. No le dio tiempo. O como en la época de Noé, llegó el Señor y cerró el arca y nadie más pudo entrar.
Me imagino cuánta gente colgada de esa arca. Ábranos, por favor, ábranos, ábranos, ábranos. Y el Señor dijo, no. Entonces a veces nos pasa lo mismo. Nosotros pensamos es que ya somos salvos, entonces es la voluntad de Dios que me pase esto. Es la voluntad de Dios que yo no venga a la iglesia. Es que la voluntad de Dios que hizo que yo no viniera. Empezamos a utilizar la escritura de tal manera que me favorezca a mí, para no venir, para dejar de asistir a la congregación. Entonces, la otra parte, ya para empezar, esa era la introducción. La otra parte de la generación de esta gente es no saber reconocer el lugar de Dios, el lugar que Dios debe tener en nuestras vidas y no en los bienes materiales. Porque cuando tenemos abundancia de pan, nos olvidamos del Señor Jesús. Vamos a Deuteronomio 28, 47, 48. Deuteronomio 47. Perdón, vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Vamos desde el 1. Y el Señor ya nos hace esa advertencia a todos. El Señor Jesús nos hace esta advertencia, dice, yo espero, salud, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, ¿qué está diciendo allí? Hay una propuesta allí, dice, si tú escuchas atentamente esto que se está predicando acá, esto que se está leyendo acá, ¿sí? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, 28.1, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, el Señor te está diciendo, cumple mis mandamientos, escucha mi voz, sigue todo lo que yo te mando, punto a punto, como están las Escrituras. 2, y vendrán sobre ti estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en tu ciudad, bendito en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños. Una cantidad de bendiciones vienen para tu vida, dice allí. Lo van a leer en casa. Pero mire lo que dice el 28, 47, 48, qué es lo que le pasó a la gente de Sodoma y Gomorra y que le está pasando a la humanidad de hoy día. 47, 48. El 15, 28, 15, 28, 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo. ¿Por qué pasó eso? Porque ellos se apartaron del Señor y se fueron en pos de otras cosas, se fueron en pos de otros dioses. Y me dirá cualquiera de ustedes acá, pero es que yo no sigo ningún otro Dios. Sí, mi hermana y mi hermana, a veces seguimos el Dios dinero. Y por ese Dios que también seguían los de Sodoma y Gomorra, por la abundancia de pan que tenían, seguían ese Dios dinero. Tenemos muchos dioses. Tenemos el Dios moda, el Dios televisor, una cantidad, el Dios trago, Dios trabajo. Tenemos tantos dioses que nos olvidamos del Señor y por eso vienen todas estas cosas. Dice el Señor 47,
48, 28, 47, 48. Por tanto, no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré el Señor contra ti con hambre y con sed y con desnudez, con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuviste abundancia y te olvidaste del Señor Jesús. Tuviste abundancia y te olvidaste del Señor Jesús. En la medida que tú entre más tengas, más debes buscar del Señor, porque más fácil te vas a perder. Más fácil. En la palabra de Dios dice claramente, creo que está en un proverbio, en un salmo que dice: Señor, no me des tanto que haga que me olvide de ti. No me des tan poco que haga que reniegue contra ti. Dame lo justo, lo que yo necesito. Esa debe ser nuestra oración. Pero nuestra oración es más y más y más. Vea, rico es aquella persona que cada día necesita menos para vivir. Y es aplicar la Escritura. La Escritura me enseña, me dice, con comida, con techo, ya, esté contento. Pero nosotros queremos siempre más y más y más. ¿Y sabe qué es lo peor? Para mí, para mí, para mí, para mí. Lo que le pasó a ese joven, la parábola que el Señor mostró de aquel joven que tenía mucho dinero y empezó a poner y a guardar dinero y a guardar dinero. Y el Señor le dijo: necio, que significa sin sesos, tonto. Esta noche vienen por tu alma. ¿Y de quién será todo eso que usted ha almacenado? La misma Escritura me enseña que uno se esfuerza en trabajar y trabajar en conseguir para que otro venga que no ha trabajado y se lo lleve. Pero nos olvidamos del Señor. Primero está siempre el Señor. A mí, aquí las personas que me están escuchando, cuando yo los llamo, me he tornado a veces de esta manera. A veces uno dice, no, uno tiene que hablarles con amor, que por aquí, halagüeño, no, ahí no cabe ser halagüeño. Hermano, porque lo invito a la iglesia. No, pastor, es que hoy tengo que hacer. Pastor, ¿te recojo? No, pastor. Y eso empieza la suma. Y les digo, la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás viene por añadidura. Todo es añadidura. Busque primero al Señor. Porque si usted está esperando un trabajo, ese trabajo, si el Señor decide no se lo dan, no se lo dan. Pero si usted lo busca primero a Él, el Señor se lo da, porque Él es el que quita el trabajo y Él es el que lo da. Acuérdense de eso. Acuérdense, ahorita vamos a mirar en la Escritura, dice que todo es del Señor, todo lo hace Él, todo. Él es el que mata, Él es el que da vida, Él es el que enferma, Él es el que da salud. Por Él estamos acá. Entonces, si lo buscamos primero, no nos acontezca lo que pasó aquí. Dice que la gente, por cuanto no sirvió al Señor con alegría y con gozo, por la abundancia de todas las cosas. Cuando uno tiene abundancia de las cosas, uno no le sirve al Señor. No le sirve, mi hermano. Tenga cuidado con eso. Por eso en la palabra dice que nosotros cuando oramos pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Cuando su oración es: Señor, por favor, no me dé tanto dinero, no quiero. Esa es nuestra oración es: Señor, deme más. Que vea, Señor, yo tengo bastante dinero, yo ayudo en la iglesia. La palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. Porque el que tiene mucho y no es fiel, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque ese Dios dinero no le permite.
Ese pecado estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. La gente estaba saciada de pan. Y como cuando hay saciedad de pan, cuando tengo abundancia, no trabajo mucho porque tengo tanto que ¿para qué trabajo? Entonces viene el ocio, que eso fue lo que dijo el profeta, ¿cierto? El profeta dijo, y se llenaron de soberbia, abundancia de pan, abundancia de ocio, abundancia de ocio. Hace 8 días les dije, uy, qué ocio. Vámonos a las escrituras. Las escrituras me dice el Señor Jesús en Éxodo 20, Éxodo 29. Cuando una sociedad se aparta soberbiamente del Señor y administra mal su tiempo, administra mal sus bienes materiales, va a tener serios problemas. Vamos a tener serios problemas. Así, notemos que siempre en la Biblia vimos que cuando había bastante abundancia y había mucha soberbia y bastante tiempo libre, vinieron muchos problemas. Éxodo 20:10. ¿Quién me hace el favor y me lee Éxodo 20:10? Gracias, hermana Raquel. Mas el séptimo día es reposo para Jesús, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu pueblo. Amén. Dice, mas el séptimo día es reposo para el Señor, tu Dios, nuestro Señor Jesús nos dice que debemos tener un día de reposo para usted y su familia. No, y eso no se nos olvida, eso ya no se hace en la casa. Eso ya no lo hacemos en la casa. Nosotros, viernes, ya, la playa, sacamos el hielo y la carne, las mazorcas, el asador. Y llegamos como un camarón de los rojos del sol y el Señor por ningún lado. Pregunta, ¿es malo ir a la playa? No. Pero el Señor dijo que le dio un día de descanso, descanse para Él, por alguna razón, porque Él sabe que nosotros casi no tenemos tiempo. Para aquel que dice, no Señor, es que no tengo tiempo porque tengo que trabajar, tengo esto, tengo ensayo, tengo grabación, tengo oficina, tengo el jefe, tengo todo. El Señor le dice, saque un día para mí. ¿Con qué objetivo? Para Él enfocarme, para Él ponerme en el camino, porque el Señor dice en la Escritura, hay caminos que parecen rectos, pero son caminos que van a la muerte. Y posiblemente, muy posiblemente nosotros pensamos que vamos en caminos rectos. Por eso el Señor me dijo, saca un día de ocio para mí, de descanso. El ocio es descanso. ¿Sí? No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. En otras palabras, el Señor nos manda a descansar. Nos manda a descansar. Pero hay quienes se lo toman muy en serio, porque ni siquiera sacan el tiempo para el Señor. Y hay gente que descansa tanto, que empieza a hacer maldad. Empieza la maldad en el ser humano. Cuando hay bastante tiempo libre, empiezo a incursionar en las páginas de porno. Cuando hay bastante tiempo libre, empiezo el joven a hacer videos no gratos para la familia. Y empiezo a esconderme a fumar. Y empiezo a esconderme a tomar alcohol porque hay muchos challenge. ¿Se dice así en inglés? Wow, qué palabra, ¿no? Mucho challenge. Y entonces ahorita a nuestros retos
No, papá, es que me retaron. ¿Sí? Ah, ¿la retaron? Pues entonces también le hago un reto. Tráigame la correa. En el menor tiempo posible, tráigame la correa. Porque es que ahorita estamos cometiendo un error en nuestros momentos de ocio con nuestros hijos. No sé, yo tengo 55 años y yo me acuerdo que cuando mi papá nos llevaba en nuestros tiempos libres, cuando estábamos descansando en nuestras vacaciones o cosas, nos llevaba a su trabajo para que aprendiéramos y le ayudáramos en su trabajo. Ya nosotros no hacemos eso. Ya nosotros no hacemos eso. No, es que la niña necesita descansar. Está muy cansadita. Él se aburre. Y más cuando tus hijos, tus hijas dicen, ay no, papá, no, estoy muy cansada. Estoy muy cansado. Todo el tiempo. Y ese callo en ese dedo. No, pastor, lo que pasa es que a la niña, a los niños hay que darle un celular y el mejor celular porque esa es la moda ahora. Eso van con la tecnología. Ellos son muy duros para manejar eso, pero no recogen un papel, no atienden la cama, no arreglan el cuarto, botan todo. ¿Por qué? Porque el ocio les daña su manera de pensar. Viven tan desocupados la mayoría de los muchachos de ahora que en las noches cuando medio se escapan, se van de discoteca en discoteca y en ninguna les gusta. En todas se aburren. Y pasan de un lado a otro y se la pasan toda una semana en esas. Y hay jóvenes que todavía, y adultos que todavía, que se creen jóvenes, siguen durmiendo. Se levantan a las 12, 2 de la tarde y la vida se acabó. Esas personas fácilmente les va a suceder, les puede pasar lo de Sodoma y Gomorra. ¿Usted cree que todos esos homosexuales, estoy seguro que la mayoría de esos homosexuales que la Biblia menciona, un día fueron personas con esposa, con familia, pero por su momento de ocio cambió un día porque el pecado que hay, la lascivia que hay dentro de las personas, el mismo Señor los entrega a eso. Eso ahorita lo vamos a leer. Vea, yo conocí aquí un muchacho que vino con una empresa de baile. Vino con una empresa de baile. Y su testimonio es este. No, mire pastor, la verdad es que yo pues, yo tengo mi hija en Colombia, tenía mi esposa y me vine a trabajar aquí a Dubái. Y empecé a salir con amigos y entre los amigos había uno que otro homosexual y otro por acá. Y entonces dice la palabra de Dios que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. No, pero hay que tener mente abierta, hay que ser abierto, tener una mente más abierta. Eso es soberbia. Sí, yo puedo saludar a un homosexual, yo puedo saludar a un borracho, porque es que aquí el punto no es la homosexualidad, el punto es el degenere el ser humano por el ocio. Y ese muchacho un día, no, que es que hay unas personas aquí, unos señores acá de blanquito y todo, que les gustan las fiestas con los muchachos. Y yo fui porque pues como no me iban a hacer nada, yo era el que le iba a hacer al señor ese. Y me pagaban bien, me pagaban como 10.000 dirhams. Y yo necesitaba mandar plata para la casa y nadie me conocía por acá, pues yo entré a la fiesta de hombres con hombres. Y hoy día no he conocido una loca más homosexual que ese muchacho. ¿Por qué? Porque se quedó allí. Se quedó ahí. Se quedó ahí, no ha podido salir. ¿Por qué? Por el ocio, por no utilizar el tiempo en las cosas que el Señor manda y sobre todo en las cosas del Señor.
El muchacho ahora es eso, el reto, en el momento libre, en el espacio libre, en vez de estar creando, estar haciendo un deporte, estar haciendo una investigación, sí hay momentos también de ocio para descansar, para jugar un fútbol, para ir a la playa, para ir a un cine, pero pensamos que la fiesta es para todos los días. Pensamos que la vida es solo discotequear y rumbear. Eso es lo que pensamos hoy día los jóvenes. Y eso abre puertas a que el enemigo venga a destruir nuestra vida. La palabra ocio dice tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales. Actividad a que se dedican como distracción los momentos de tiempo libre. Mire, es que la misma escritura dice, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de todo lo que había hecho. Hasta el mismo Señor reposó. Nosotros podemos reposar, pero los jóvenes de ahora y muchos adultos queremos es estar siempre en ese reposo, en un letargo. Mire que hay veces que la gente descansa tanto que a veces dice que no tiene tiempo. De verdad. No tengo tiempo. Y con los ojos pegados de las legañas así. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Todo el tiempo gastándose, el tiempo desperdiciándose, y ese tiempo rodeado de gente que no los edifica. Tiempo de la cual el Señor va a pedir cuenta. Mire lo que dice Efesios 5:16. Efesios 5:16 dice, ya le digo, Efesios 5:26. Ese me hizo Efesios 5:26. Señor, Efesios 5:14 al 16, ¿cierto? Me lo va leyendo, Germancito, por favor, gracias. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Nosotros estamos aprovechando bien el tiempo? Tenemos todavía esa mentalidad de los jóvenes, sobre todo. Mi papá no está, mi mamá no está, venga para la casa y la destruimos. Mi papá no está, venga, sacamos el carro sin permiso. ¿Cuántas personas no cometen tantas locuras y tantos errores porque no aprovechamos el tiempo libre? Porque pensamos que queremos estar descansando y descansando y descansando y descansando y descansamos. Proverbios 6:8. Vea lo que nos dice el Señor. Para esos que les gusta el ocio. Proverbios 6:8 dice. Chévere, man. Proverbios 6:8 dice, ve, mira, me parece caleño, ve, mira. La hormiga, ve la hormiga, mírala, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, lo cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su
alimento y recoge en la cosecha su mantenimiento, su sustento, una hormiguita. ¿Sí? Una hormiguita. ¿Quién me sigue leyendo el que sigue? Pero, perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? Bueno, seguimos hasta el 11. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necedad como un hombre armado. Mire lo que dice el Señor. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? Mire, aquí, mire lo que hace un ocioso ya cuando tiene bastante tiempo libre, porque es que nos acostumbramos a no hacer nada. Proverbios 13:4 dice: Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda prosperada, satisfecha. ¿Qué es una persona diligente? Una persona diligente es totalmente contrario a un perezoso ocioso. El diligente hace las cosas sin que lo manden. El diligente ya ve las cosas que hay que hacer de antemano y las hace sin que nadie les diga nada. Eso hace el diligente. Qué tristeza que a veces en la casa uno tenga que decirle a la gente: venga, hermano, ayúdeme. Venga, hermano, coja ese plato. Venga, hermano, barra ahí. Algo que se debe hacer por diligencia. Pero la pereza nos mata. La pereza nos mata, el ocio, el no hacer nada. Así es, nos volvemos muy ociosos. Nos volvemos muy ociosos. Pero eso sí, qué desordenada esa iglesia, ¿no? Está bien sucia, ¿no? Oigan, pero miren eso, no, como que no barren en esta casa, ¿no? Pero el ocio no nos deja, la pereza no nos deja. Proverbios 19:15. Oiga esto y se lo puedo garantizar porque he visto a más de uno en eso. Y si siguen en la pereza y en el ocio van a caer en eso. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. Téngalo por seguro que el perezoso va a llegar un momento en que cuando abra la nevera está llena de telarañas. Porque se le viene hasta una araña del Polo Norte. Mire esta. Proverbios 22:13. El perezoso dice: hay un león afuera, seré muerto en las calles. O sea, ¿por qué no sale a trabajar? No, es que hay un león afuera y me muerde. Me hizo acordar de Celio, de mi gente de Tolima, que tenemos fama de dormilones. Celio, ¿qué? Las serpientes pican. Sí, señor. ¿Por qué? Es que tengo una debajo de la silla. O sea, no se mueve ni porque la serpiente lo va a picar. Y está igualito el perezoso dice: hay afuera, un león afuera, seré muerto en las calles. No, es que salgo y de pronto me da cáncer de piel, hay mucho sol. No, es que hay mucho frío afuera y de pronto me da hipotermia, entonces me muero. Una pereza para venir a la congregación, como es que si fuera un castigo venir al servicio.
como fuera un castigo venir al estudio bíblico, como fuera un castigo leer en la casa la Biblia con los hijos, con la familia, en casa. Chévere. A veces mi esposa me dice, oiga, don Luis, yo no lo he visto leer la Biblia hoy. Y uno dice, no, lo que pasa es que... Y uno mismo se escucha esto que está hablando. Desde que hay excusas también hay ombligos. Y siempre vamos a tener excusas. Chévere que nos estemos recordando unos a otros. ¿Qué hubo? No lo veo leyendo las escrituras. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? Todos los días, porque si no la pereza nos alcanza. Eclesiastés 10:18. Eclesiastés 10:18. Esta versión dice así, ahorita me ayudan por allá con otra versión, dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. ¿Quién tiene otra versión? Proverbios 10:18. Perdón, Eclesiastés 10:18. Por la pereza se cae el techo. Es verdad, uno deja las cosas y deja las cosas. Así es. Volvemos dejados, la ociosidad nos vuelve unas personas dejadas hasta con nosotros mismos en la manera de vestirnos, en la manera de portarnos. A veces que la pereza hace que hasta uno ni se bañe. Hay jóvenes que vienen a la congregación sin bañarse. De verdad, se les nota por encima que el jabón no les rodó. Por la ociosidad, se volvieron tan perezosos que dicen, ¿para qué entro al agua y si me moja? Y la ociosidad me lleva a sentarme en el televisor. Mire, hay hermanos que te hablan más de los partidos, de la copa, de las series. Hablamos más de las series, en serio, hablamos más de las series que de las Sagradas Escrituras. Conocemos más de las series que hay en Netflix que de los libros de las Escrituras. Pegados a ese televisor. Pegados, no tenemos horarios. Hay jóvenes que se acuestan a las 2 de la mañana. Hay jóvenes que se acuestan a las 3. Hay jóvenes que les da a las 5 de la mañana con ese celular y la lengua así. No sé por qué sacan la lengua así. Si el celular corre igual con la lengua fuera o adentro. Pegados a ese celular, pegados, ociosos. Por esa razón, cuando viene el pecado y le dicen, vamos a hacer esto, como no, ¿qué vamos a hacer? Y van y pecan y caen en las drogas, en el homosexualismo, en el lesbianismo, porque está más fácil todo así, porque como no hay nada más que hacer diferente, entonces, uy, qué pereza ir al estudio. Uy, tenemos clase. Uy, con el profesor tal. Uy, con la profesora tal. Y nos van a volver a hablar del Génesis. No. Una ociosidad, una pereza. Sabiendo que esto, el conocimiento de eso es lo que le va a dar vida eterna. Nos va a dar vida eterna. Porque cuando venga Cristo y los haya haciendo esto, leyendo la Escritura, siguiendo sus mandamientos, aplicando la Escritura en su vida en cada momento, ese azufre que va a caer del cielo no le va a caer a usted. Y si le cae, porque seguramente el Señor lo ponga en tribulación, va a morir, pero no va a sufrir la segunda muerte como habla la Escritura.
porque va directamente a una vida eterna con el Señor. Porque muchos de los discípulos murieron a espada, ahorcados, colgados, me hago entender, pero fueron salvos. Lo que estoy hablando es, porque el mismo Señor Jesús dice que no le tengamos miedo a quien me pueda matar el cuerpo, cualquiera me puede matar el cuerpo. Él dice, témanle al que le puede matar el cuerpo y el alma. ¿Sí? ¿Y quién es el que puede matarme el cuerpo y mandarme el alma al infierno? ¿Quién? El Señor Jesús. A Él es el que debemos temerle. Amén. Y ya para terminar, el otro problema que tuvo Sodoma y Gomorra es que no amparó la mano del débil y del necesitado. No amparó, teniendo toda la plata que tenían en abundancia, teniendo todo el tiempo que tenían en abundancia. O sea, tenían tanto tiempo libre que no les quedó tiempo de ayudar a los pobres. Mira qué pecado. Teniendo toda la plata que tenían, porque tenían demasiada abundancia de pan, Sodoma y Gomorra, y tenía tanta abundancia de tiempo libre que no tenían tiempo ni plata para ayudar a los pobres. Qué pecado tan grande. Y eso nos pasa a nosotros. Nos está pasando hoy día a nosotros. Nosotros solo es pensar en nosotros, en mi trabajo, en mis cosas. No, pero yo no puedo ayudar a mi hermano porque es que si escasamente tengo para el bus. No, pastor, es que yo no voy a la iglesia porque es que no tengo para el bus. Mire, somos así que cuando queremos ir a una fiesta, llamamos a alguien para que nos recoja. Pero cuando no tenemos plata para ir a la iglesia, no llamamos a nadie para que nos traiga a la iglesia. Somos así. Todo como torcido, raro, diferente. Dice el Señor que amparar significa proteger, eso dice en el diccionario, proteger o favorecer una persona o alguien que lo necesita. Eso se llama amparar, proteger o favorecer a una persona que necesita. ¿Sí? Primera Tesalonicenses 5:14. Primera Tesalonicenses 5:14 dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los y seáis pacientes con todos. La palabra me manda que nosotros sostengamos a los débiles, débiles en todo sentido, económicamente y espiritualmente. Porque hay gente que no necesita de ayuda económica, hay gente que necesita de ayuda espiritual. Hay gente que necesita de muchas cosas, hay gente que necesita quizás de un abrazo, de un reconocimiento, tantas cosas que necesitamos que a veces que ni un esposo ni una esposa da a su esposo, ni un amigo a una amiga, reconocimiento de cosas, de agradecimiento. No, nosotros nos volvemos como islas. Deuteronomio 15:7. Deuteronomio 15:7 hay una ley, es una ley del Señor Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos enterado que conocemos a alguien, así no sea de la congregación? Porque de eso vamos a dar cuenta. Oímos, oiga, llegaron unas personas y no tienen dónde dormir. Qué embarrada, ¿no? Qué situación tan difícil, ¿no? Venga, hermana, ¿y usted vio la película de ayer? Cambiamos el tema, porque nosotros no nos queremos incomodar. No hay que
me mugran la sala que yo trapeé ayer y barrí. ¿No ve que me dañan el sofá que compré de cuero y entonces por el humor de la persona del sudor me lo negrea? Y cuando usted se muera en el cajón le van a echar el mueble de cuero. Por eso Sodoma y Gomorra fue destruido. Pues que esos son sodomitas, Sodoma y Gomorra. Yo no soy homosexual, no, pero no ampara al pobre. No, pero en su tiempo libre está haciendo muchas cosas que no son. Pero con la abundancia que yo te doy no ayudas a otros. Deuteronomio 15:7. De tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra ¿quién? Contra tu hermano pobre. No le vas a cerrar la mano. No le vas a cerrar la mano a tu hermano. ¿Cuántas cosas hemos repetido aquel pastor Luis Alberto, el pastor Germán, el pastor Mauricio, este servidor? Hemos hablado, porque la misma escritura dice, y se lo repetirás, y se lo repetirás, porque es que no nos repiten, se nos olvida. El Señor dice que no le cierres la mano, no endurezcas tu corazón. El Señor está dando una orden. Te está dando una orden. No, es que Él me hizo, no le endurezca el corazón. No, es que ese man habla mal de mí, no le cierres la mano. Es que esa mujer no se lo merece. No endurezca el corazón, porque los juicios son del Señor Jesús. Tú no tienes por qué emitir ningún juicio allí. Deuteronomio 15:11. Y pegan un saltico abajo. Deuteronomio 15:11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Dice el Señor, no van a faltar personas que les falten cosas. Entendamos eso. Siempre, siempre, siempre van a haber personas que necesitan algo. Siempre, siempre. Pero usted en su momento de ocio no se preocupa por buscarlos porque está muy cansado. Estamos, dice el otro. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, ¿qué dijo el Señor? Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Bueno, como mi tierra es el Tolima, entonces yo me libro porque estoy en Emiratos. ¿Cierto? No, Señor. Dice en tu tierra, en ese momento donde estás, dice Señor, yo te mando, es una orden, mi hermana y mi hermano. El Señor nos está dando una orden, que le abramos la mano al hermano pobre y al necesitado. Sodoma y Gomorra no amparó la mano del débil y del necesitado, dijo Ezequiel el profeta. Deuteronomio 10:18. Él hace justicia al huérfano, a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Pero hay una cantidad de hermanas y hermanas que yo conozco, muchos cristianos en el mundo que hablan hermoso la escritura. Conocen la escritura al derecho y al revés, pero no ayudan a nadie. No ayudan a nadie. ¿De qué les sirve eso? Como dicen por ahí mis amigos, los hindúes, nothing, nada. Primera de Juan 3:17. Ya vamos a terminar. Regálame 5 minuticos que yo le estoy quitando. Ya vamos a terminar. Primera de Juan está entre Génesis y Apocalipsis. No, está antes de Apocalipsis. Está Primera de Juan, segunda, tercera, y después viene Judas y después viene Apocalipsis. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene, ¿ya lo tenemos ahí todos? Bienvenidas las chiquiticas, los chiquiticos. Matías.
Ya tenemos 1 Juan 3:17, 2 citas y nos fuimos, porque hay que cumplir con el tiempo. Pero el que tiene bienes de este mundo, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? O sea, el Señor nos hace esa pregunta. ¿Cómo viene a decirme a usted que me ama a mí o que yo vivo en usted si usted cierra el corazón contra su hermano? ¿Cómo va a morar el Señor en ti si el Señor es amor? El Señor es sufrido. Él es benigno. Todo lo soporta. Todo lo espera. Todo lo da. Ese Dios que mora en nosotros, ¿cómo vas a decir que le vas a cerrar el corazón a tu hermano? A ese hermano que tiene necesidad. Santiago 2:15, 16. Santiago 2:15, 16 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: mi hermano, la paz esté contigo, caliéntate y sáciate, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué provecha? O sea, mi hermana no tiene que comer, mi hermano no tiene ropita, no tiene zapatos. Yo veo que mi hermano tiene los zapatos rotos y me hago el loco y tengo en mi armario como 20 pares de zapatos. Y dice: oiga, hermano, hay que mandar a arreglar los zapatos, ¿sí o no? Sí, hermanito, cuando me llegue algún dinerito. En vez de decirle: hermano, mire, venga para acá, venga, lo invito, lo llevo abrazado, abro mi closet, pero no haga como otros, esconde los más nuevos para que no les pida esos. Y le dice: escoja lo que quiera de mis zapatos. ¿Ustedes lo han hecho? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Puedes escoger de todos estos sacos, menos ese que es el que más me gusta. Este no lo mires. Ese es mi preferido. No. Dice el Señor: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, su sopita, su cafecito, y alguno de vosotros le dice: id en paz, caliéntate y sáciate, y no le da nada, ¿de qué le sirve? Dice el Señor. Isaías 1:17, no lo busquen, yo ya lo busqué para que nos rindan. Dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. O sea, amparar a los más necesitados. Y para cerrar, esto que el Señor vuelve y nos lo coloca. El Señor Jesús dijo: porque tuve hambre y me diste de beber, de comer, tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Y dice Mateo 25, 44, 46, leámoslo. Mateo 25, 44, 46. El Señor les dijo eso a los discípulos, pues les dijo a la gente que está ahí: tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. Y dice Mateo 25, 44, 46, dice: entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? O sea, se preguntaban: ¿pero cuándo, Señor, nosotros lo hemos visto a usted sediento?
Y el Señor nos responde que nosotros le hemos visto sediento en cada persona que tiene sed y no le hemos dado de beber. Pero Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento si tú eres dueño de todo? Tú puedes comer todo porque todo es tuyo. Cada vez que viste a un hermano con hambre y no le saciaste, no le diste de comer, no me diste de comer a mí. Eso nos tiene que mover el piso. Eso nos tiene que mover nuestra cristiandad. (45) Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste, oigan bien, no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso pasó en Sodoma y Gomorra. Se fueron al castigo eterno porque vieron gente desnuda y no le dieron abrigo, vieron gente con hambre y no le dieron alimento, vieron gente con sed, no le dieron agua, los vieron enfermos y no los visitaron, los vieron presos y no los visitaron, no ayudaron, se hicieron los sordos, los ciegos, teniendo con qué, teniendo el tiempo. Aprovechemos nuestro tiempo libre para buscar a quién ayudar, a quién predicar. Siempre hay algo que hacer por alguien. Todos los santos días del Señor Jesús, siempre hay algo que hacer por los demás. Eso debe caracterizar a un cristiano. Notemos que esas ciudades fueron quemadas con azufre y fuego porque no ampararon al más débil, porque no aprovecharon su tiempo libre, porque teniendo abundancia se olvidaron del Señor, porque teniendo bastante pan se olvidaron del Señor Jesús. El Señor Jesucristo les bendiga, los amo mucho.